Sean bienvenidos, mi nombre es Felipe Esperanza Molina Miranda, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión estaré resolviendo el ejercicio número 1 de la tarea número 4 de la materia de cálculo diferencial. El ejercicio dice así: la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2x nos pide obtener en el literal A los intervalos donde es creciente y decreciente, en el literal B sus valores máximos y mínimos relativos, en el C la orientación de concavidad y puntos de inflexión, en el D nos pide que grafiquemos e investigar si satisfacen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo menos 1 a 2. En el F nos pide investigar si el teorema del medio es aplicable en el intervalo cerrado de 1 a 2. Para realizar el literal A, en el literal A se nos pide encontrar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para este primer paso, sabemos que para hacer el análisis de crecimiento o decrecimiento de la función es necesario encontrar los puntos críticos para hacer la tabla con los intervalos, el valor de prueba y las conclusiones. Entonces, para encontrar los puntos críticos, el primer paso es encontrar los valores que hagan a la función o que la función no exista. Pero como en este caso la función que tenemos es una función polinómica, solo encontraremos los valores que hagan 0 la primera derivada. Entonces, para encontrar los puntos críticos, y el primer paso a realizar es encontrar los valores que hagan 0 la primera derivada o que la primera derivada no exista. Pero como es una función polinómica, solo encontraremos los valores que hagan 0 la primera derivada. Esos valores de x serán nuestros puntos críticos. Para eso tenemos que encontrar la primera derivada de la función. Y la función que estamos trabajando es f de x igual a x cubo menos 3x más 2. La vamos a trabajar por la regla de la potencia. Entonces tenemos que nos quedaría 3x cuadrado porque bajamos el 3 y disminuimos el exponente de la x en 1. Y luego tenemos 3x, eso solo nos quedaría 3 porque al disminuir el exponente de x nos quedaría 0 y pues entonces solo nos quedaría el 3 y la derivada de una constante, que en este caso es 2, sería 0. Entonces la primera derivada de la función f de x igual a 3x cuadrado menos 3. Ya que hemos encontrado la primera derivada, se debe igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces igualamos a 0 la primera derivada para encontrar los puntos críticos y ya después de que hemos encontrado los puntos críticos, pasar a hacer la tabla. Entonces, que la primera derivada, f de x igual a 3x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Pasamos el 3 al otro lado y lo igualamos a la expresión que tenemos a la izquierda.
3x cuadrado. Ya que hemos hecho esto, dejamos a x en el lado derecho, x cuadrado, y pasamos el 3 a dividir. 3 y eso nos queda 3 entre 3 es igual a 1 y x se va al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados por el cuadrado de la x y sabemos que cuando un número está elevado al cuadrado y está en un radical, entonces cancelamos las raíces y la raíz cuadrada de un número siempre va a dar negativo y positivo. Entonces la raíz cuadrada de 1 es más menos 1 igual a x. Entonces tenemos que los puntos críticos de la primera derivada es x igual a 1 y x igual a menos 1. Estos serían los puntos críticos de la primera derivada de la función. Ahora que ya hemos encontrado los puntos críticos, podemos hacer la tabla siempre en el mismo literal A, pero sería el paso 2, que sería hacer la tabla para analizar si es creciente o decreciente según los intervalos que nos planteamos en la tabla. Entonces, paso 2. Bien, ya con la tabla realizada, los valores de prueba que tomamos fue de menos infinito a menos 1, de menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a más infinito. Y los valores de prueba fueron de menos 4, 0 y 3, ya que los valores de prueba que se utilizan son los que pertenecen al intervalo. En este caso, menos 4 pertenece al intervalo de menos infinito a 1. Para obtener los signos de la primera derivada de la función, si sustituimos los valores de prueba por x. Si sustituimos los valores de prueba por x en la función 3x cuadrado menos 3, entonces al tomar el valor de prueba 4 y menos 4 y al sustituirlo en x, tenemos de que tenemos 3 por menos 4 elevado al cuadrado menos 3. Entonces, como sabemos que una base negativa elevada a un exponente par es igual a una base positiva, entonces tenemos de que menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Entonces, porque 4 pasaría a ser menos 4 pasaría a ser 4 elevado al cuadrado. Entonces, por eso nos queda 16. 16 por 3 es igual a 48. 48 menos 3 es igual a 45. Entonces, eso, como lo que nos interesa a nosotros es el signo para determinar si la función es creciente o decreciente, entonces vemos que nos da un número positivo. Entonces podemos decir que el signo que nos da la primera derivada, sustituyendo el valor de prueba por x en menos 4, es positivo. Ahora lo vamos a sustituir por 0.
Y al evaluarla en 0, tenemos 3 por 0 elevado al cuadrado menos 3. Pero como 0 elevado a cualquier potencia positiva es igual a 0. Entonces tenemos 3 por 3 es 0 y solo nos quedaría menos 3. Entonces al evaluar la primera derivada de la función en 0, no es un número negativo y como dije anteriormente, lo que nos importa es el signo. Entonces el signo que nos da la función en este caso es negativo. De igual manera, al evaluarla en 3, de que 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. 27. Y 27 menos 3 es 24. Entonces tenemos de que la primera derivada de la función evaluada en 3 nos da un número positivo y es 4. Entonces aquí podemos observar, ¿verdad?, de que en este intervalo también el número es positivo. Eso quiere decir de que la función es creciente de menos infinito a 1 y decrece de menos 1 a 1 y luego vuelve a crecer de 1 hacia más infinito. Y así es como hemos encontrado cuando nos pedía de que identificáramos los intervalos donde la función era creciente y decreciente. Entonces ya encontramos los intervalos donde la función es decreciente y es creciente. Entonces ahora pasamos al literal B. En el literal B se nos pide encontrar sus valores máximos y mínimos relativos. El paso 3 sería encontrar los máximos y mínimos relativos por el criterio de la primera derivada. Y como sabemos que los puntos críticos que tenemos son x igual a 1 y x igual a menos 1. Ahora queremos determinar qué es un máximo o un mínimo relativo. Para eso utilizaremos el paso 3. Ahora queremos determinar qué es un máximo o un mínimo relativo. Para eso utilizaremos el paso 3. El paso 3 sería encontrar los máximos y mínimos relativos por el criterio de la primera derivada. Utilizando la tabla que hemos hecho anteriormente, el crecimiento y decrecimiento, ya que para hacer máximo la función, ya que para que la función sea un máximo, tiene que cambiar de ser creciente a ser decreciente, y para hacer un mínimo tiene que cambiar de ser decreciente a ser creciente. Analizamos los resultados que se nos han dado para determinar eso. Analizamos los resultados que nos han dado. Para eso vamos a analizar el primer punto, que sería x igual a menos 1. Determinamos si ese es un máximo. Determinamos si ese punto es un máximo o un mínimo. Para eso observamos los intervalos que comparten ese punto, que son menos infinito y menos 1. Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Y se nos dice primero en la tabla
que la función es creciente hasta el punto x menos 1. De igual manera, se nos dice que en ese punto la función comienza a decrecer. Se nos dice en la tabla que la función es creciente se nos dice en la tabla que la función es creciente de menos 1, de menos infinito a 1. La función empieza a crecer, luego llega a menos 1 y ahí empieza a decrecer. Entonces ahí comienza a decrecer la función. Entonces podemos decir que x menos 1, con ese análisis que hemos hecho de cuando la función empieza a crecer y llega al punto. Luego que llega a ese punto, la función empieza a decrecer hasta 1. Entonces la función va creciendo de menos infinito hasta menos 1. Luego empieza a decrecer de menos 1 hasta 1, hasta llegar a este punto. Entonces podemos decir que x igual a 1 en este punto, la función es su máximo, porque la función cambió de creciente a decreciente. Entonces podemos concluir de que entonces podemos decir que x igual a menos 1 en este punto la función es un máximo porque la función cambió de ser creciente a decreciente. Entonces podemos concluir que x es un máximo relativo. Ahora solo tenemos que encontrar la imagen en ese punto. Ahora tenemos que encontrar la imagen en ese punto en la función original, que en este caso la función original es f de x igual a x elevado al cubo menos 3x más 2. Para poner ese punto, entonces para poner ese punto en el plano cartesiano tenemos que encontrar la imagen. Para eso sustituimos x por menos 1 en la función original para encontrar la imagen. Entonces tenemos que menos 1, f de menos 1 es igual a menos 1 elevado al cubo menos 3 por menos 1 más 2. Esto es igual a 3 menos 1 elevado al cubo es igual a menos 1. Menos 3 por 1 es 3. 3 más 2 es 5. 5 menos 1 es 4. Entonces tenemos de que x menos 1 es un máximo relativo en el intervalo Entonces tenemos de que x menos 1 es un máximo relativo en el intervalo de menos 1 a 4.
y esto es un máximo. Podemos decir de que es un máximo. Ahora haremos lo mismo con el punto x igual a 1. Determinamos que si es un máximo o un mínimo observando los intervalos que comparten este punto, que son de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Al observar la tabla nos damos cuenta que la función es decreciente al llegar al punto x igual a 1 y comienza a crecer. Entonces x igual a 1 es un mínimo relativo. Luego empieza a crecer. Entonces podemos decir de que x igual a 1 es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque decíamos de que para que fuera un mínimo, la función tenía que ir de decreciente a creciente. En este caso, la función va de decreciente a creciente. Entonces, por eso, x igual a 1 es un mínimo relativo. Ahora solo nos hace falta encontrar la imagen. Y por eso también vamos a sustituirla por la función original. Ahora solo nos hace falta encontrar la imagen. Entonces ahora la vamos a sustituir igual por la función original. Para ubicarlo en el plano cartesiano tenemos que encontrar la imagen, ya que tenemos su primer componente que es 1. Sustituimos x por 1 en la función original para encontrar la imagen. Ahora bien, al realizar la sustitución de 1 en la primera función, en la función original, tenemos de que al evaluar 1 en la función original, tenemos de que f de 1 es igual a 1 elevado al cubo menos 3 por 1 más 2. Eso es igual que todo número elevado. Y como sabemos que 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1, quedaría, y 3 por 1 es igual a 3, más, como sabemos de que 1 elevado a cualquier potencia es 1, entonces nos quedaría 1. Y 3 por 1 es igual a 3, nos quedaría 3 menos 1, porque multiplicamos los signos, más por menos nos da menos, y el 2 solamente lo bajamos. Igual, entonces 1 menos 3, eso sería a menos 2. Menos 2 más 2, esto es igual a 0. Entonces tenemos de que x igual a 1 es un mínimo relativo en el y es un mínimo en el intervalo de 1 a 0. Y así encontramos el máximo y el mínimo utilizando el criterio de la primera derivada que se nos pedía en el literal B. Ahora en el literal C nos piden que encontremos la orientación de la concavidad de los puntos de inflexión de la gráfica. En el paso 4 sería encontrar los puntos que hacen 0 la segunda derivada. Para analizar la concavidad debemos de encontrar los puntos de inflexión, que serán los puntos con los que se harán los intervalos de la tabla. Y como los puntos de inflexión son aquellos que hacen 0 la segunda derivada, así que se tiene que encontrar la segunda derivada de la función y los valores que la hacen 0. Entonces vamos a trabajar con la segunda derivada.
menos 3. Entonces, para encontrar la segunda derivada, venimos y decimos que aplicamos la regla de la potencia. Para hacer la segunda derivada aplicamos la regla de la potencia, entonces que nos dice de que en la que va para encontrar la segunda derivada aplicamos la regla de la potencia en la primera derivada. Bajamos el exponente y lo multiplicamos por 3 y disminuimos a x en 1. Eso nos quedaría solo en x, y como la derivada de una constante es 0, entonces solo nos quedaría 3 por 2x, esto es igual a 6x. Esto es igual a 6x. Ahora venimos y pasamos a igualarla a 0 para encontrar los puntos que hacen 0 la segunda derivada. Entonces venimos y pasamos la x, perdón. Entonces pasamos el 6 que está multiplicando a dividir con el 0 al otro lado. Y entonces todo número dividido entre 0 nos da 0. Entonces tenemos de que entonces tenemos que el valor de x es 0. Entonces sustituimos el 0 en la función original entonces la función nos quedaría de esta manera. Al cubo es 0 y 3 por 0 es 0, solamente nos quedaría de que la segunda derivada. Entonces nos quedaría de que f de 0 es igual a 2. Entonces podemos decir de que x igual a 0 es punto de inflexión valor 2, 0. Podemos decir de que x igual a 0 es punto de inflexión en el intervalo 0,2. Esos valores los vamos a sustituir en la segunda derivada, que la segunda derivada sabíamos de que era, la segunda derivada es f, la segunda derivada es f de x igual a 6x. Entonces esos valores que tenemos en la tabla los vamos a sustituir en la primera derivada. Entonces tenemos f de menos 1 es igual a 6 por menos 1. Y esto es igual a menos 6. Menos 6, pero como lo que andamos buscando es el signo para determinar la concavidad,
de la función, entonces tenemos de que el signo es negativo. De igual manera, sustituimos en 1 y aquí nos da de que es 6. Entonces el signo que obtenemos aquí es positivo. Entonces, como sabemos que cuando una función tiene un signo negativo, Y ahí tenemos el análisis de la concavidad y los... bueno, la conclusión nos va a servir para determinar, bueno, al observar el signo que nos han dado en los intervalos, al ser negativo, eso quiere decir de que la función es cóncava. Nos damos cuenta de que por ser negativo, eso quiere decir en la conclusión, podemos decir que es cóncava hacia abajo, y por ser positivo, entonces también podemos decir de que es cóncava hacia arriba para determinar esto quiere decir que si es cóncava hacia abajo, la función va a tener esta forma, y si es cóncava hacia arriba, la función va a tener esta forma en esos puntos de inflexión. Entonces aquí, así es como hemos hecho el análisis de concavidad de los puntos de inflexión que hemos encontrado. Ahora bien, pasaremos a hacer la gráfica que nos pide en el literal D en base a las dos tablas que hicimos cuando la función es decreciente y con la concavidad. Para eso utilizaremos GeoGebra para verla de mejor manera lo que es la gráfica. En el literal D se nos pide trazar la gráfica. Introducimos la función en la entrada, la función original, para ver cuál es la forma que tendrá la función. F de x elevado al cubo menos 3x más 2. Y esta es la función. Esta es la función y esta es la gráfica de la función que se nos da. Si pueden observar su concavidad, se nos dice en la tabla si pueden observar que dice que de menos infinito es creciente en la tabla, dice que es creciente hasta menos infinito, hasta menos 1. Se nos dice que es creciente de menos infinito hasta menos 1. Ya después la función empieza a decrecer hasta 1. Y luego vuelve a crecer de 1 hacia más infinito. Y aquí podemos ver la concavidad cuando nos dice que es cóncava hacia abajo y que es cóncava hacia arriba. Y así nos quedaría la gráfica de nuestra función. Para resolver el literal E que nos pide,
investigar si satisfacen las condiciones del teorema del Rolle en el intervalo de -1 a 2. Y las condiciones que nos pide el teorema de Rolle son que si tenemos una función en el intervalo AB y si es continua en el intervalo AB y es derivable en el intervalo AB, eso quiere decir que FA va a ser igual a FB. Entonces, si FA es igual a FB y cumple todo lo anterior dicho, entonces existe un C que pertenece al intervalo AB tal que FC es igual a 0. Entonces vamos a ver si la función a trabajar, que es la función original que nos han dado, cumple todas las condiciones del teorema de Rolle. La primera condición a cumplir es si f es continua en el intervalo cerrado menos 1 y 2. Como sabemos que es una función polinómica y las funciones polinómicas son continuas en los reales y el intervalo que pertenece a los reales, eso quiere decir que la función es continua en el intervalo cerrado menos 1 a 2 por ser una función polinómica. Entonces eso quiere decir de que sí cumple que la función es continua en el intervalo menos 1 a 2. En la segunda condición que nos pide cumplir el teorema de Rolle, dice de que si f es derivable en el intervalo menos 1,2 y si es derivable en el intervalo abierto, ya que es una función polinómica y como las funciones polinómicas son derivables en todos los reales y el intervalo menos 1 menos 2 pertenece también a los reales, por eso la función también es derivable en el intervalo abierto menos 1 menos 2 por 1 se nos pide de que si esa condición se nos pide de que f de menos 1 sea igual a f de menos 2. Entonces sustituimos la función original por menos 1 y menos 2 para para verificar si son iguales. Pero como anteriormente hicimos la de f menos 1 y sabemos que f menos 1 es igual a 4, f menos 1 es igual a 4, entonces solamente nos restaría encontrar solo nos tocaría encontrar f2. Entonces sustituimos la función original por f2 y nos quedaría f2 es igual a 2 elevado al cubo menos 3 por 2 más 2. Entonces 3 por 2 es entonces tenemos de que 3 por 2 es 8 y 2 por 3 es 6 más 2 más 2, eso nos quedaría de que 8 menos 6 nos quedaría 2 más 2, esto es igual a 4. Entonces también f de 2 vale 4, eso quiere decir de que f menos 1 es igual a f menos 2. Entonces, como podemos ver, las imágenes son iguales, por tanto, satisfacen todas las condiciones del teorema de Rolle. Al observar que las imágenes son iguales, entonces, por lo tanto, en el intervalo menos 1,2, en la función x elevado al cubo, en la función x elevado al cubo menos 3x más 2, se satisfacen las tres condiciones del teorema de Rolle. Entonces podemos decir que existe un C
que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la primera derivada de C es igual a 0. Para encontrar el valor, entonces podemos concluir de que las imágenes son iguales en f de menos 1 y f de menos 2. Entonces, por tanto, en el intervalo menos 1, menos 2, en la función f de x cubo menos 3x más 2, se satisfacen las tres condiciones del teorema de Rolle. Entonces podemos decir que existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que la primera derivada de f de C es igual a 0. Para encontrar el valor de C tenemos que los valores que hacen 0 la primera derivada son menos x igual a 1 y x igual a menos 1. En el intervalo que se nos da es menos 1,2. Entonces podemos decir que C es igual a 1. Entonces podemos decir de que C vale 1, ya que 1 hace 0 la primera derivada y está en el intervalo que se nos da. Para verificar lo que decimos, hacemos la operación sustituyendo la primera derivada en 1. Entonces, para verificar lo que estamos diciendo, vamos a sustituir la primera derivada en 1. La primera derivada decíamos de que es f. Entonces, al sustituir la primera derivada en 1, tenemos de que f de 1 es igual a 3 por 1 elevado al cuadrado menos 3. 1 elevado al cuadrado es 1 y 3 por 1 es 3 y solo bajamos el menos 3 solo bajamos el 3 menos 3 es igual a 0. Entonces, por tanto, 1 es el valor de C. Entonces, por tanto, 1 es el valor de C que hace 0 a la primera derivada. Entonces, con esto hemos comprobado de que 1 es el valor de C de que hace 0 a la primera derivada. Entonces, eso nos quedaría de la siguiente manera. F, la primera derivada, nos quedaría de la siguiente manera, que sería la primera derivada de C es igual a la primera derivada de 1 y esto es igual a 0. Entonces así concluimos el literal E, donde demostramos de que sí cumple las condiciones del teorema de Rolle, donde demostramos que la función sí cumple las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo menos 1 más menos 1,2. Entonces, en el literal F, investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo cerrado de 1,2. Si F es continua. El teorema del valor medio nos dice que si F es continua en AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la primera derivada de f de C sea igual a f de B menos f de A, B menos A. Entonces nos pide que si f es continua, si cumple, entonces nos pide que si f es continua en el intervalo cerrado 1,2 y si es continua, ya que la función es una función polinómica y las funciones polinómicas son continuas en los reales y el intervalo pertenece a los reales. Entonces podemos decir que es continua en el intervalo cerrado 1,2 y luego nos pide verificar si es derivable en el intervalo abierto 1,2.
y sí es derivable. Por ser una función polinómica, también es derivable en el intervalo 1,2, porque la función polinómica son derivables en los reales y el intervalo pertenece a los reales, por tanto la función también es derivable en los reales. Entonces, ¿cómo satisface las condiciones del teorema de Rolle? Entonces, ¿cómo satisface las condiciones del teorema de Rolle? Entonces, ¿cómo satisface las condiciones del teorema de Rolle? Eso quiere decir que existe un punto C que cumple con la función evaluada en la primera derivada de C es igual a f de b igual a f de a b sobre b menos a. Entonces, sustituimos y decimos f de C, la primera derivada de f de C, igual a f de 2 igual a 1, 2 menos 1, ya que en este caso b sería 2 y 1 sería en el intervalo 1,2. Para encontrar el valor de C que satisface esta igualdad, encontramos la primera derivada y sustituimos por el valor de C. Entonces, sustituimos en la primera derivada. La primera derivada decíamos que es, la primera derivada decimos que es f de x igual a 3x elevado al cuadrado menos 3. Entonces, sustituimos la primera derivada y sustituimos la primera derivada. En la primera derivada sustituimos x, en la primera derivada sustituimos x por c para encontrar el valor de c. Y como decíamos de que c de c igual a 3c cuadrado menos 3. Sustituyendo la primera derivada de c por 3c cuadrado menos 3, nos quedaría 3c cuadrado menos 3 es igual a f de 2 igual a f de 1 menos 1. Entonces, evaluamos la función en 2 y en 1 para encontrar sus imágenes. Entonces tenemos que evaluar la función en 2 y en 1 para encontrar las imágenes de la función. La operación del denominador y sabemos que 2 menos 1. Ahora realizamos la operación del denominador y sabemos que 2 menos 1 es igual a 1. Y ahora tenemos que evaluar la función original en 2 y en 1. Y como lo hicimos anteriormente, sabemos de que 2, evaluando la función original, 2 elevado al cubo menos 3 por 2 más 2. Esto, como lo hicimos anteriormente, sabemos que nos dará 4. De igual manera, al evaluar la función en 1, como lo hicimos anteriormente, sabemos que nos dará 0. Entonces, estas serían las imágenes de la función, ya que evaluamos la función en 2 y en 1 para encontrar las imágenes. Y las imágenes de la función serían, 4 y 0. Evaluamos la función original en 2 y en 1 para sus imágenes. Entonces anteriormente lo hicimos y sabemos de que al evaluar la función f de 2 en la función original, su imagen es 4 y evaluar la función f de 1 en la función original, su imagen es 0. Ahora venimos y sustituimos esos valores en la función que se nos ha dado, que sería f de 2 pasaría a ser 4 y f de 1 pasaría a ser 0.
Nos quedaría de esta manera, f de 4 igual a f de 0, todo sobre 1, dividido entre 1. Entonces, terminamos 4. Entonces nos quedaría una ecuación lineal y hay que resolver la ecuación que se nos presenta para encontrar el valor de c que se nos está pidiendo. La ecuación que nos quedaría sería 3 elevado al cuadrado menos 3 igual a 4. Para eso igualamos a 0 la ecuación. Pasamos al 4 al otro lado y como está positivo pasa a negativo y igualamos a 0 la ecuación. Esto es igual a 0. Entonces tenemos de que 3 menos 4, esto es igual a menos 7. Entonces tenemos 3c elevado al cuadrado, 3c elevado al cuadrado menos 7. Esto es igual a 0. Ahora tenemos que resolver la ecuación que se nos presenta para encontrar el valor de c. Entonces tenemos que 3c cuadrado menos 3 es igual a 4. Entonces a 0. Tenemos 3c cuadrado menos 3 menos 4 igual a 0. 3 menos 4, eso es igual a menos 7. Y nos quedaría 3c cuadrado menos 7 igual a 0. Venimos y pasamos el 7 al otro lado y como está negativo pasa a positivo. Y luego venimos y pasamos el 3 a dividir, como está multiplicando el 3 pasa a dividir con el 7 y nos quedarían 7 tercios. Entonces nos quedaría que c cuadrado es igual a 7 tercios. Entonces aplicamos el radical en 7 tercios y tenemos que la raíz cuadrada de 7 tercios es 1.52. Sería el valor de c que andábamos buscando. Este sería el valor de c que andábamos buscando dentro del intervalo cerrado 1,2, el cual cumple con el teorema del valor medio. Con eso concluimos el ejercicio de la tarea.